Jefao Radio presenta A la Redonda, temas desde todos los ángulos. A la Redonda, con el equipo de la revista Jefao. Muy buenas noches, bienvenidos a todos nuestros ciberescuchas, todos y todas nuestros ciberescuchas en YouTube y en Facebook. Este es nuestro segundo programa A la Redonda, temas desde todos los ángulos. Y como comentamos la vez pasada, esta es nuestra segunda temporada. En esta ocasión tenemos el tema Las 4 divinas expansiones de Anáhuac. Pero también nos acompaña el ingeniero Genaro Saucedo. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. ¿Cómo estás? Pues aquí nuevamente en el segundo programa, buscando dar toda esa continuidad y aportar bastante información, ¿no?, que hemos ido acumulando en estos más de 25 años de investigación en la Casa Editorial Jefao. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, ¿no?, que es las 4 divinas manifestaciones del mundo de Anáhuac, ¿no? Ya iremos explicando a qué nos referimos y propiamente la concepción que tenían nuestros antiguos mexicanos y en muchas partes del continente respecto a la divinidad. Así es. Una de las causas más comunes de confusiones con respecto a la antigua religión mexicana es que casi la mayoría de los investigadores e investigaciones consideran que las religiones de Anáhuac son politeístas. Y ahorita vamos a explicar con cierto detalle que esto es un error de apreciación. Y me gustaría, Genaro, que nos explicaras a qué nos referimos con las 4 divinas expansiones de Anáhuac. Muy bien. Mira, voy a empezar con algo muy importante en cuanto a definir la parte de lo que le llaman actualmente religiones, pero que el mundo náhuatl superó mucho esos aspectos en donde él, como sabemos, nuestros antiguos mexicanos tenían un concepto muy integral de lo que era la existencia del universo, del hombre, sus actividades que debería desempeñar en este plano, y a aquellos lugares donde podía aspirar como parte de su superación, y también como el no tener ciertas formas de vida que lo llevan a una forma inferior de vida, es lo que sería y se conoce como ciencia-religión. Nuestros antiguos mexicanos no separaban las cosas, sino que existía realmente una ciencia-religión. ¿Qué quiere decir esto? De que lo que no era un simple acto de fe, el decir, pues yo creo, sino que estaba sustentado en una ciencia en donde esta ciencia tampoco era privativo de un grupo en particular o que solamente se estudiara en una universidad y que ahí los grandes sabios, como en la actualidad nos presentan, son los únicos que tienen el conocimiento de esto, sino que la gracia que tuvieron nuestros antiguos mexicanos era llevarlo a un nivel popular, ¿no? ¿Qué quiere decir popular? Popular quiere decir que el pueblo, en toda su estructura como tal, tenía un conocimiento de por qué el hombre tenía que elevarse a planos superiores de existencia. Sabían el motivo del por qué venían a este lugar, sabían que era cíclico el estar aquí, era un ir y venir, sabía que se regían por ciertas leyes universales la existencia del ser humano y de todos los entes animados, inanimados en el plano. Y esto, pues, por consecuencia, los llevó a tener un concepto muy integral de lo que es la vida sobre la Tierra. Aquí, en este caso, ya partiendo de esto, sabemos que en la creación, en la cosmogonía, que algunos le llamarán así, en el proceso de la creación, como todas las religiones en el mundo así lo plantean, existió el origen de todo, que es Teot,
y Teoth crea, hace una manifestaciones duales que se conoce como Omotecutli o Mecihuatl. Y ahí aquí me voy a detener un poquito. Es el señor, lo traducen como el señor dual y la señora dual. Me detengo un poco en el sentido de que estamos hablando de la parte femenina y parte masculina. Y la preponderancia tanto del hombre como de la mujer en esta concepción, ¿no? O de lo femenino y lo masculino. De ahí después se deriva o se engendran las cuatro grandes manifestaciones divinas de la concepción náhuatl en el mundo, que es el señor Quetzalcóatl, el señor Tlaloc, el señor Huitzilopochtli Meshi y el señor Tezcatlipoca. Estas grandes manifestaciones se daban a nivel de lo que conocieron y conocemos en el mundo actual, como es el Tamoachano, o las cuatro fuerzas que sostienen el Tamoachán o el árbol enjollado, además de ese lugar sagrado conocido por nuestros antiguos mexicanos como el Tlalocan, el lugar que algunos lo asocian como ese lugar del origen de todo, en donde se está presente estas cuatro manifestaciones. Y nos podemos extender a aspectos de cualidades humanas de estas cuatro manifestaciones, fuerzas sostenedoras del universo también, y podemos irnos por cualquiera de estos rumbos, pero siempre estará presente que estas fuerzas rigen el universo. Las podemos llamar fuerzas divinas, fuerzas creadoras, y que además dan un sentido muy, muy, muy tangible en todas y cada una de las manifestaciones y celebraciones que se daban en torno a la sociedad náhuatl a nivel continental de estas mismas, ¿no? Con sus nombres muy particulares en cada región del continente, pero que al final manifestaban las mismas fuerzas. Y también lo podemos extender a lo que son otros lugares del mundo que tienen sus similes, ¿no? Nombraremos algunas en particular, pero que esto nos dice que fue una corriente científico-religiosa que permeó muchos lugares del mundo. Es interesante porque, por ejemplo, tú estás hablando de que en todo caso la religión de náhuatl, de América, fue una religión universal. O sea, yo entiendo esto en virtud de que comentas una serie de factores y elementos que más bien nos dan a entender que esos supuestos dioses y diosas más bien era una manera de referirse a potencias, o llamarlo así, potencias cósmicas. Es como si alguien estuviera hablando de la relatividad y a lo mejor años más adelante, algún día un antropólogo descubre, es que los de la civilización del año 2000 le llamaban relatividad a un dios del tiempo. Como que eso es por lo que estamos platicando, es muy probable que haya pasado, que los antiguos mexicanos se refieren a conceptos profundos, pero para que la gente los entienda o los recuerde, los asocia a figuras humanas. Y eso es algo muy interesante, porque el concepto humano para los antiguos mexicanos no nada más es una persona, un individuo, sino que habla acerca de la posible evolución del ser humano, una posible evolución cósmica. Por ejemplo, decían que las personas cuando nacen sin rostro y sin rumbo. Ahuipa. Bueno, esta es una alegoría que nos enseña que efectivamente el estado natural de cualquier persona es la ignorancia. Es muy difícil que exista que alguien de nacimiento ya sepa hablar o sepa todas las leyes cósmicas, sino más bien venimos a la Tierra y prácticamente venimos en cero. Venimos a aprender, venimos a experimentar y que de alguna manera nuestra vida nos permite tener un desarrollo para desarrollar como dicen algunos corrientes, una verdadera personalidad, como dicen los antiguos mexicanos, un verdadero rostro y un verdadero corazón.
Esto es interesante porque estamos hablando del desarrollo del ser, o sea, un desarrollo interno. Y eso significa, de acuerdo con lo que algunos investigadores comentan, que la palabra tlacanáhuatl o tlacateo no se refiere nada más a un nombre así como un adjetivo, sino se refiere a una cualidad que se puede alcanzar a través de un esfuerzo, una experimentación, un desarrollo. Entonces, si eso es cierto, por eso hay algunos investigadores que comentan que el concepto de Dios en Anáhuac no existe como tal, lo concebimos nosotros. O sea, para nosotros Dios es una figura incognoscible, abstracta y que está por ahí. Y algunas corrientes lo refieren a una figura humana, ¿no? Pues una persona que murió en una cruz, una persona que meditó y se fue a una higuera a meditar, en fin. Pero en el mundo de Anáhuac, la figura divina está relacionada con aquella persona que mediante su esfuerzo logra desarrollar cualidades superiores o cualidades espirituales. O sea, logra un desarrollo por encima del, por llamarlo así, del nivel común. Entonces, según hemos estado investigando o algunas personas han comentado, ese viaje del ser humano a través de su existencia en la Tierra le permite pasar por todos esos estadios a los que se refieren lo que tú acabas de comentar. O sea, hay una dualidad, hay una expansión en 4 fuerzas y cómo estas oscilan en auges y caídas. Eso es el desarrollo de la humanidad y eso es también el desarrollo de cada persona. Y por eso es una cosmovisión. O sea, no nada más, como tú me comentas, no nada más es un aspecto religioso, sino es un aspecto científico. Cada persona dentro de la cosmogonía azteca se le invitaba, por lo que expresan algunos autores, se le invitaba a experimentar lo que los maestros o los sabios les enseñaran. E incluso se dice que les advertían, si lo que yo te enseño no te sirve, no te da resultados, tíralo a la basura. Es que esto no es para ti. Puedes seguir tu vida como hasta ahorita la has llevado. Entonces, habla de una concepción religiosa que ahorita no la podemos comprender. De hecho, ninguna corriente religiosa actual, por lo que algunos investigadores comentan y algunos materiales que hemos encontrado, no se acercan. O sea, mucha gente ahorita se debate entre, no, es que esto es un sistema injusto, por ejemplo, el capitalismo. Vamos a ser socialistas. Y hay quien dice, no, el socialismo es malo porque te estanca, hay que ser capitalistas. Y entonces están capitalistas contra socialistas, buenos contra malos, rojos contra azules, negros contra blancos. Están en esa dualidad. Hay un concepto muy interesante de la cosmovisión náhuatl que dice que efectivamente los contrarios existen, son parte de la dualidad, pero nadie está obligado a tomar partido por alguno de ellos. Lo importante es la superación. ¿Esto qué nos indica? Todas esas modalidades existen en la naturaleza, pero el ser humano inteligente o el que quiere desarrollar una inteligencia por encima de toda dualidad debe atreverse a ver estas facetas como un aprendizaje. Es decir, ni es bueno ni malo, por ejemplo, el blanco, ni es bueno ni malo el negro. Lo importante es aprender, lo importante es el conocimiento, y esto nos lleva a lo que tú estabas comentando, de que la cosmovisión es más de acuerdo a las leyes que se observan tanto en la naturaleza como dentro de la persona, incluso a nivel cósmico. Voy a retomar lo que comentabas tú acerca, por ejemplo, de esa ley dual, de ese ser único que de pronto es dual y de pronto es 4. En la numeración vemos o comprobamos esa parte.
O sea, una numeración del 0 al 2, por ejemplo, está el 0. Y el 0 se asocia a la divinidad, a donde está todo y donde no está nada, el origen de todas las cosas, por ejemplo. Y después está 1. ¿Qué es ese 1? Pues el reflejo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos pensando en sí mismo, mejor dicho, cuando nosotros estamos en nosotros mismos sin pensar, somos 0. Nos ponemos a pensar, somos 1. Nos ponemos a reflexionar en ese diálogo, ya somos 2. Y así empezamos a ver cómo se comienzan a expandir las personalidades. Y si esos 2 empiezan a trabajar en el tiempo, o sea, si yo empiezo a actuar en la vida normal, empiezo a tener auges y caídas. Así es el individuo, así es la sociedad y así es el cosmos. Esto es lo interesante porque nos da a entender que la religión anáhuac es completamente distinta a lo que hasta ahorita hemos concebido. Los supuestos dioses más bien son nombres referidos a potencias o a conceptos. Qué interesante es eso. ¿Cómo hacer asequible un concepto abstracto? ¿No? Eso es, por ejemplo, hay un concepto abstracto que es el que bloque nahuatl, ¿no? El que es junto y el que es cerca. Y lo simbolizan con una personalidad. Entonces muchas veces pensamos, a ver, ¿qué es junto y qué es cerca? Y así, o sea, podemos ver que esos conceptos abstractos los hacen asequibles cuando los vuelven una figura, los personalizan, ¿no? Les dan una cualidad. Esto nos lleva a nuestra siguiente parte, Genaro. ¿Cuáles fueron las consecuencias, Genaro, o sea, hasta dónde llegaron los antiguos mexicanos con el tipo de cosmovisión que tú has comentado? Ellos llegaron a algo muy, muy interesante. De hecho, recordando uno de los números de la revista del señor Tlaloc, y que se pone, como se subtitula, El paraíso en la tierra. Esas concepciones no quedan como meras abstracciones, como tú lo decías, sino la gracia estuvo en que, viéndolas desde la parte de lo que es las fuerzas que se mueven en el cosmos y la fuerza manifiesta de esta sobre la Tierra, los llevó a tener un profundo conocimiento de la ciencia que hay detrás. Normalmente vamos a ponerlo, las festividades de nuestros antiguos mexicanos, muchas cosas estaban relacionadas a lo que es la fertilidad o la creación de la vida sobre la tierra. Uno de ellos es el señor Tlaloc, y quiero ahí hacer un poquito paréntesis antes de entrar a la concepción que nuestros antiguos mexicanos tenían sobre el señor Tlaloc. Normalmente algunos lo traducen como el licor de la tierra, ¿no? O sea, el agua como el licor del agua, el alimento de la tierra. Sin embargo, el señor Tlaloc aparece en muchos aspectos de la vida cotidiana del mundo antiguo de Anáhuac. Y sin embargo, no le dan una preponderancia, ¿no? O sea, ahí, ¿en qué sentido? La tierra, y como nuestro ser, pues, como humanos, tenemos más del 70% de agua. Y esto es lo que nos da la vida propiamente. Y partiendo de ahí, de ese conocimiento de la cantidad de agua que contiene un cuerpo humano o la tierra, le dieron esa importancia, además de que está relacionado con algo muy importante, con estudios que se han hecho actualmente en cuanto al tema de la memoria. El señor Tlaloc, en las características que se representa el ser humano, o una de las cualidades superiores del ser humano, que es la memoria, hay estudios hechos en varios lugares del mundo de cómo el agua guarda una memoria, y es un principio muy, muy claro, es la homeopatía.
La homeopatía lo que hace es, de un principio activo de una planta o de un medicamento, lo van diluyendo y ahí ellos descubrieron que ese principio activo se va guardando su memoria en el agua. Hay otros estudios en donde se pone cierto tipo de música en el agua, perdón, cerca del agua, y la estructura misma del agua se modifica de acuerdo a las frecuencias que se emiten de este tipo de música. Entonces, nuestros antiguos mexicanos lo sabían. Es ahí donde hablo de la ciencia. Sabían que las características del agua guardan una memoria. Y entonces nosotros, a través de nuestra forma de vida, vamos impregnando, vamos grabando en nosotros esa memoria. Puede ser hacia un aspecto superior o hacia un aspecto inferior. Ahí es donde está la ciencia de nuestros antiguos mexicanos. Ahora, conocedores de esas fuerzas, de esas energías, pues eran algo que caracterizó a nuestros antiguos mexicanos, era ser conscientes de ello y agradecer lo que ellos veían en la naturaleza que les brindaban beneficios. Por ejemplo, en este momento, pues nosotros estamos en la temporada de lluvia en nuestro país, y pues nos da que empezamos a ver cómo reverdece todo nuestro entorno, y nuestros antiguos mexicanos agradecían ese beneficio que se obtenía. Es una forma local, pero también sabían que cuando ellos podían trascender este plano material, iban al lugar conocido como el Tlalocan, en donde otra vez, por analogía, sabemos que eso nos daba una gran, nos llevaba al paraíso, el paraíso en otro plano, pero la gracia que tuvieron es que ese paraíso lo reflejaron en su medio local. Y vuelvo otra vez a la ciencia. ¿Cuál es la ciencia? Nuestros antiguos mexicanos eran excelentes ingenieros hidráulicos. Ellos hicieron toda una obra, no solamente a veces nos hacemos la evocación a México Tenochtitlan, no, sino en todos los lugares del continente había obras magníficas hidráulicas. Entonces, aquí nos da ese sentido de la ciencia, del conocimiento de una ley superior aplicada a aspectos locales. Asimismo, podemos verlo en otros aspectos en las cuales la parte de la manifestación de la señora Huatlicue, en donde esa piedra que algunos la llamarían antropomórfica, que tiene varias figuras en la parte superior, unas cabezas de serpiente, su falda de serpiente, un cráneo en la parte media, nos habla de toda una ciencia del conocimiento del universo, de la parte superior como la energía divina, que es las serpientes, en el concepto náhuatl, es la energía superior del ser humano, que es la inteligencia superior del ser humano, que es una característica que nosotros nacemos y que a través de las escuelas como lo fue el Tamuachán, o sea, la escuela superior, el conocimiento superior del hombre, permitió que el hombre pudiera avanzar a ese plano que habíamos mencionado, al Tlalocan. Entonces volvemos a ver cómo se entremezclan la ciencia, religión de nuestros antiguos mexicanos. No son actos de creencia, sino la gracia que tuvieron nuestros antiguos mexicanos es que lo llevaron al ámbito de la sociedad y que ya no entraban en esa dicotomía de que lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, los azules, los blancos, no, sino sabían que se complementaban y que el hombre tenía que usar esas fuerzas para su propia superación. Y además sabían que si esas fuerzas no eran usadas correctamente, también las llevarían a su propia degradación. Así es. Necesito recordar, ahora que estabas platicando de Tlaloc y la madre Coatlicue o Coatlicue, también existen otras potencias que mucha gente las comenta y también las considera como divinidades, ¿no? Estamos hablando de Quetzalcóatl,
Tezcatlipoca y el señor Huitzilopochtli. Aquí, por ejemplo, estos nombres generan la confusión de que los pueblos americanos o los pueblos anáhuac eran politeístas, porque no, pues adoraban a muchos dioses. Pero de acuerdo con lo que tú platicas y hemos estado analizando, se refieren a conceptos, a potencias místicas. Tú hablabas de que Tlaloc se refiere a la memoria, se refiere por ejemplo, en el caso del agua, que es la condensación universal, se refiere a donde están todas las cosas, ¿no? A la síntesis universal, donde están todas las cosas, pero es creación, por eso la divinidad Tlaloc se le asocia a la capacidad creativa. Dicen que él creó el mundo material. Entonces, lo interesante de todo esto es que esta religión es universal, o sea, estaba hecha para que cualquier persona, en cualquier condición intelectual o moral o lo que fuera, pudiera irla entendiendo, pudiera hacer uso, como comentas, hacer uso de ella y utilizarla para su vida cotidiana. Y también había conceptos más refinados, pues bueno, aparentemente más refinados, que requieren un poquito de más esfuerzo intelectual. Y también, por eso recuerdo que algún autor comenta que la vida social de Anáhuac no tanto era una meritocracia, porque es un concepto contemporáneo que no describe la cuestión de que cada persona, de acuerdo a su desarrollo interno, debe ser capaz de efectuar cierto tipo de actividades. O sea, por ejemplo, entre más desarrollo interno, la persona llega, por ejemplo, como tú comentas, al colegio del Temuanchan, pero solamente la persona que ha adquirido cierto conocimiento y ya tiene cierta intención y cierto propósito que está más allá del común para poder meterse a la escuela, porque ahora entendemos cuál fue uno de los puntos fundamentales de la civilización azteca, por ejemplo, que ellos se consideraron a sí mismos, o sea, los aztecas se consideraron a su sociedad como guías y protectores de la humanidad. Ese concepto que a lo mejor ahorita suena muy exagerado, o incluso así como que se puede tomar así como, ¡ay, qué arrogantes!, ¿no? No, o sea, asumir la responsabilidad de guiar a toda la sociedad humana de la mejor manera posible por medio de una educación que les permitiera ir superándose día a día y ir superándose no nada más los guerreros o los aristócratas, no estamos hablando de los niños, de la gente que se dedicaba a un oficio, al campo, o que no tenía la fortuna de ser aristócrata. Todo mundo, según tengo entendido y se puede leer, tenía la posibilidad de acometer esa tarea, de tener una superación. Y esas potencias que causan tanta confusión son auxiliares. O sea, por ejemplo, la memoria que está asociada al señor Tezcatlipoca. Pues es importante en nuestra memoria, pero en nuestra memoria profunda, en nuestra memoria cósmica en todo caso. Y por ejemplo, Quetzalcóatl, no, pues sí, la inteligencia, pero ¿cuál inteligencia? La inteligencia con conocimiento es una inteligencia que le permite a cualquier persona resolver cualquier tipo de problema. No es la astucia que solamente actúa por instinto y busca ventajas porque tu instinto material o el instinto como los roedores o como ciertas ardillas, no se la pasan acumulando cosas porque es instintivo. Aquí estamos hablando que esta potencia se refiere a la posibilidad de las personas de que desarrollen una inteligencia más avanzada, o sea, que tenga una utilidad no nada más para uno mismo, sino para la familia, por ejemplo, o para la sociedad en su conjunto. Y, por ejemplo, en el caso de la suprema personalidad del señor Huitzilopochtli, estamos hablando de la voluntad. No es no es un Dios para que,
como en otras corrientes, ¿no? Sino que es un símbolo al cual a uno le invita a superarse. O sea, no es un símbolo, digamos, que le invita a estar inactivo. No, ya, ahora sí, yo estoy aquí. No, cada una de esas potencias y sobre todo para desarrollar la voluntad, no se puede estar así como detallito esperando que ocurran las cosas, sino que se debe ser muy activo. Y como dice los conceptos de los antiguos mexicanos, debe ser muy osado, muy arrojado, no acostumbrarse a no tenerle miedo a las cosas, porque la vida en sí misma nos, nos impone muchos temores. Pues hay que superarlo. Eso es la idea de un Dios guerrero, o sea, de una entidad que nos invita a luchar, de romper esas limitaciones, esos miedos. Y sobre todo, cuando uno, o bueno, cuando la gente aprende a quitarse los miedos, la gente que es más arrojada es menos egoísta. La gente que desarrolla una inteligencia, digamos, un poquito más allá de lo instintivo, también como que en realidad eso hace que la humanidad sea más humana, que desarrolle sus cualidades internas. O sea, no es una cuestión de egoísmo, no, yo soy más superado que tú, yo me merezco. No, porque justamente esa superación, de acuerdo con la cosmovisión azteca, le permitía ser más humano. O sea, mucha gente que ha leído pasajes de cómo describen los invasores religiosos a los aztecas, los catalogan desde lo peor, ¿no? Fíjese los extremos. Por un lado los catalogan, no, eran presumidos, arrogantes, y por otro lado, no, andaban en taparrabo y en guaraches. Pero, excepto un religioso de apellido Acosta, menciona realmente la grandeza de esas mujeres, de esos hombres, de esos aristócratas, de esas casas. Habla de esa grandeza. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ingeniero, ¿tienes algunas conclusiones? Sí, Francisco. Yo creo que una de las partes muy importantes de nuestra ciencia religión, yo lo de nuestra, porque esa es la herencia cultural, ¿no? Creo que ahí nuestros antiguos mexicanos heredaron todo eso, a pesar de todas las situaciones que vivieron en estos 500 años, es de que la ciencia religión de ellos es muy vigente actualmente y no lo pongamos como un sentido de, como actualmente nos quieren hacer creer, de que pues tienes que tomar partido de algo que es diferente a tu esencia, ¿no? Nosotros somos de América, nosotros nacimos en el continente de Anáhuac, y debemos de tener lo propio. Y podemos verlo, normalmente lo hacen ver como un sentido de nuestras tradiciones nada más. Sin embargo, nos niegan esa parte, ¿no? De esa ciencia religión que existió en nuestros antiguos mexicanos. Y como tú lo dices acertadamente, no eran esos dioses, ese concepto politeísta, esos adoradores, no, sino era una sociedad que tenían un profundo respeto por la creación, tanto la creación que podemos ver, que podemos tocar día con día en nuestras casas, en la convivencia con nuestros seres queridos, en la convivencia con la naturaleza, sino también por extensión la concepción del universo, no un universo ajeno a ellos, sino un universo palpable, latente, tangible, y como lo decías, con esa parte de la superación del ser humano. Esa es la ciencia religión que nosotros como herederos directos a nivel continental tenemos de lo nuestro y que nos permite superar nuestra propia naturaleza humana. Es ahí donde se vuelven tan vigentes el hecho de los conceptos del señor Quetzalcóatl, del señor Tezcatlipoca, del señor Tlaloc, del señor Quetzalcóatl. Y podemos darles matices de los que ustedes quieran,
Lo podemos llevar al ámbito individual como al ámbito social, al ámbito universal. Esa es la gracia y la grandeza de nuestros ancestros que nos dieron esa herencia cultural y que por consecuencia, pues nosotros tenemos la obligación de rescatarla de ese olvido, ¿no? Todas las culturas en el mundo que se consideran o se les llama milenarias, tienen en lo suyo, tienen lo propio en sus ciencias y en sus religiones. Nosotros, ¿por qué nos vamos a negar a esa herencia? Es así como negar que nosotros no podemos comer maíz, siendo que el maíz es originario del continente americano. Entonces, pues la ciencia religión del mundo de Anáhuac es una herencia cultural que nosotros tenemos el derecho de rescatarla, así como cultura milenaria que somos y que nos da una vida. Es la vigencia de nuestra esencia y que pues podemos llevarlo a nuestros ámbitos y que nos permite como nación o como naciones de Anáhuac poder salir de ese marasmo en el cual nos encontramos y que aparentemente no nos permite tener niveles tecnológicos o científicos como otras naciones del mundo que están en su derecho de hacerlo, están en toda su esencia de poder impulsar su propio desarrollo. Nosotros también podemos hacerlo, pero partiendo de nuestras raíces profundas. Y para terminar, como es el Tamoachán. El Tamoachán es el que tiene las ramas en el cielo y sus raíces están profundamente puestas en la tierra. Muy bien. Aquí tenemos una pregunta de nuestros amigos. Francisco Selvas dice, una pregunta. Entiendo que los antiguos mexicanos, de acuerdo a lo que mencionas, lo tomaríamos como la razón de vivir de cada uno de nosotros, pero lo de las manifestaciones, ¿cómo lo relacionas con, digamos, en particular, la vida de cada uno de nosotros? Pues bueno, voy a... Genaro, ¿puedes contestar? Claro. Primero vamos a entender que tenemos una forma de conceptualizar el mundo en donde nos manejamos en la actualidad con un mundo, una dicotomía. Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, y todo eso nos lleva a estar oscilando en esos aspectos. Es parte de nuestra llamada cultura moderna, ¿no? Sin embargo, en el mundo antiguo de nuestros abuelos, los antiguos mexicanos, era de que el hombre es un ser ignorante cuando viene aquí a la tierra y debe de formarse, como lo decían ellos, un rostro y un corazón. Pero también les decía que ellos son más iguales. O sea, ¿qué quiere decir? Merecedores de grandeza. Y que esos más iguales nacían sobre la tierra con cualidades como es la inteligencia, la memoria, la conciencia y la voluntad. Y estas 4 cualidades se incentivaban su desarrollo desde edad muy, muy temprana. De hecho, desde la bienvenida que se le daba al niño en el seno familiar, se incentivaba el que el individuo creara esas fuerzas. No entraba en las situaciones actuales en donde la educación genera quiere estandarizar la forma del ser humano, sino más bien la educación antigua iba a la esencia del ser, o sea, a la naturaleza del ser humano y no clasificaba a todos por igual. Entonces, para contestar esta pregunta, pues es que tenemos que cambiar nuestro concepto. O sea, nosotros somos merecedores, nacemos siendo merecedores de grandeza y que tenemos virtudes que las podemos poner en acto día con día para, de esa manera, avanzar
en todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde nuestra convivencia con nuestra familia, la convivencia con nuestra sociedad y nuestros aspectos aspiracionales de tener una forma de vida mucho mejor. Esas fuerzas, esas manifestaciones divinas están en el ser humano, son propias de él, por ser un ser humano son propias de él. ¿Qué es lo que hacían? Crearon un sistema educativo que incentivaba estas fuerzas y no lo ponía en un proceso de dicotomía, si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal, no, estás avanzando en tu proceso espiritual y que te va a llevar a ámbitos superiores de vida, tanto en la tierra como en otra etapa de tu existencia, cuando termine tu existencia en este plano. Por eso hablaba al principio que es un avance hacia la evolución, o también puede ser un avance, o puede ser un retroceso, pero que nada está estático. Es la ley, es el eterno movimiento, lo que también el señor Huitzilopochtli se lo conoce como la manifestación del eterno movimiento del universo. Así es. Yo solamente me gustaría añadir un concepto interesante que por ahí leí. En esta sociedad actual estamos acostumbrados a, claro, los que son religiosos o somos religiosos, a pedir. Estamos acostumbrados a pedir. A ver, Diosito, dame permiso, dame fuerza, así, ¿no? O dame dinero. O como dicen, ¿no? Dame el pan. Y lamentablemente ponemos a nuestra entidad a ese nivel, o sea, ponemos a nivel de panadero, a nivel de tablajero, oye, o hasta otra cosa, ¿no? Hasta ladrón, ¿no? Ahora sí ponme aquí a un cliente. Pero algo que dicen los filósofos de todos los tiempos, que lo mejor es ofrecer el trabajo, ofrecer lo mejor de cada uno de nosotros. Y hay otro concepto que dice que todo es dual. Cada uno de nosotros tenemos virtudes, pero a lo mejor también tenemos defectos. Bueno, no a lo mejor, en realidad tenemos defectos que quizás no nos gusten, pero ambas cosas están en nosotros. ¿Cuál es la virtud aquí o el chiste? Sí, pues lo bueno, pues sí, lo podemos usar. Pero ¿qué pasa con lo malo? Forma parte del universo interno y del universo cósmico también, ¿no? Pues ¿qué hacer con lo malo? Pues saberlo usar para que no tengamos el problema de elegir entre izquierda, derecha, bueno, malo, capitalismo, comunismo. Hay que saber usar todo lo que está a nuestro alcance. Hasta los defectos, por medio de la inteligencia, se convierten en virtudes. Busquen un defecto y conviértalo en una virtud y van a ver cómo lo logran. ¿Y cómo lo van a lograr? Pues a través de la decisión, del esfuerzo, la voluntad, la inteligencia, la memoria del día a día. Esas cosas que acabo de comentar, por medio de la inteligencia, memoria, voluntad, creatividad, son esas entidades, esas 4 entidades, y están todo el tiempo jugando en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro sentido común. Siempre hacemos un esfuerzo, siempre nos la ingeniamos, siempre nos acordamos de cómo hay que hacerle, siempre reflexionamos y somos muy creativos. Pues esas 4 entidades en general están en todo momento en nosotros. Claro, es un hecho, dicen los antiguos sabios, que en esta era de la Kali Yuga, es el señor Huitzilopochtli, el regente. Y bueno, ¿y por qué es él? Porque es muy difícil vivir esta vida, ¿no? O sea, realmente si ustedes voltean a ver, es difícil. O sea, cualquier cosa que uno hace le cuesta un montón de trabajo. Hasta ir a divertirse cuesta trabajo. No es nada más, me divierto. No, hay que hacer algo para divertirse, ya sea viajar, ganar dinero, irse a divertir, buscar amistades. O sea, todo esto que acabo de decir implica un esfuerzo. Pues no es fácil. No nada más es sentarse y ya, que sí se puede. Pero no. Normalmente dedicamos esfuerzo. Entonces, lo último,
El concepto del Dios único es lo que nos dicen algunos filósofos, es lo que nos acerca mucho con el salvajismo, supuesto salvajismo, porque solamente las tribus salvajes son politeístas. Pero como acabamos de ver, en realidad es una falsa concepción. Aquí en América, aquí en México, siempre hemos sido adoradores de un Dios único, aunque a lo mejor hoy somos más cristianos que antes, pero sigue siendo un solo Dios. Y antes se adoraba a una entidad, al señor Vishnu-Cosmo, como la voluntad, el eje que te permite lograr proezas, ¿no? Bueno, pues por mi parte, Genaro, yo me despido. Saludos a Francisco Selvas, gracias por preguntar. Si tienes dudas, pues le escribes en la cajita, si no, un correo, un mensaje, con mucho gusto te atendemos, Genaro. Pues agradecer a todos el que nos escuchen y pues van a tener también aquellos que por alguna razón, por compromisos ya contraídos anteriormente, pues no nos pudieron acompañar, pero que pues va a estar ahí en nuestra página de Facebook. También va a estar en nuestra canal de YouTube de Radio Jefao. Y pues en su momento pues también lo vamos a subir en el podcast, en Spotify. Ahí también nos pueden escuchar posteriormente con más calma. Y pues estamos a sus órdenes, ¿no? Aquí me gustaría, si quieren ahondar más en el tema, la revista sacó una serie de temas relacionados con lo que ahorita platicamos. Por ejemplo, tenemos el señor Quetzalcóatl, la gesta heroica, en donde desde un punto de vista eh, histórico da a conocer la manifestación del señor Quetzalcóatl como un héroe liberador y un héroe transmisor de la cultura y del conocimiento a nivel mundial. También tuvimos por ahí un número interesante en lo que se refiere al señor Tezcatlipoca, enfocado desde el poder oculto del hombre. O sea, ese poder que los individuos pueden acceder a través de conocer sus propias raíces, es otro de nuestros números. El otro es la señora Coatlicue, origen de las 4 virtudes femeninas. Algo muy, muy, muy importante en la concepción náhuatl, la preponderancia del tema femenino, no como un elemento separador de la parte masculina y femenina, sino como un elemento complementario. El otro es el señor Tlaloc, como lo que es otras de las manifestaciones. También tenemos un número que habla sobre el señor Tlaloc desde el punto de vista de la fertilidad y de toda ese agradecimiento a la creación sobre la tierra. Otro de los números que también habla sobre la señora Tlazolteo, el poder femenino del cosmos. Entonces tenemos varios números que complementan lo que aquí platicamos y que ustedes están a su disposición. Nos pueden contactar a través de nuestra página web www.revistajefao.com, a través también tenemos un número de WhatsApp, también nos pueden contactar y con gusto podemos hacerles llegar toda esta información, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Y con esto pues me despido y agradezco a todos ustedes el compartir estos momentos con nosotros de reflexión y de conocimiento sobre nuestras antiguas culturas de Anáhuac. Muchas gracias, Genaro. Esto ha sido todo. Esto fue nuestro segundo programa a la redonda. Hasta pronto.
Se grabó, ¿verdad? ¿En la botella de té? Se oía. Todo lo que sí es. Todo lo que hacía se oía, pero ¿qué crees? Tengo que cambiar desde aquí adentro, aquí, la configuración. No me tengo que ir a vivir aquí, cuando me voy contigo, le apachulo aquí en donde está el tuyo, y aquí tengo que poner el micrófono blanca. Y luego, cuando estaba cenada, ya le ponía el output, el cable virtual. Si no, no se oía. Al principio, la primera parte no se oía. De hecho, ¿sí grababa? Sí, sí. ¿Tú grabaste todo? Sí, todo. De hecho, tenía que